Síguenos en redes sociales como @AzoDJColombia. Escríbenos al WhatsApp 301-239-1808 para resolver tus dudas y recibir tus sugerencias. La Asociación Colombiana de DJs presenta Cultura DJ. Un espacio para conversar, debatir, aprender y evolucionar. Bienvenidos a Cultura DJ. No solo no entienden que es una asociación, sino que piensan que es algo que les va a hacer daño, que va a ser malo para ellos, que es peor. Entonces dicen, no, es que si existe una asociación, si se formaliza la profesión, entonces lo que va a pasar es que nos van a cobrar impuestos, lo que van a pasar es que nos van a clavar, lo que van a pasar es que vamos a ganar menos, cuando no entienden que realmente la formalización lo que hace es beneficiarlos en el sentido de profesionalización que les va a entregar el beneficio de mayores ingresos y una estabilidad en todo sentido. Entonces, toca partir de ahí, de esa base, de hacerles entender todo eso, y para eso pues hay que llegarles al núcleo, hay que cogerlos uno por uno, básicamente, que es lo que he estado últimamente pensando como en salir mucho. Pero entonces para salir sí se requiere un presupuesto. Ayer hablábamos con Juan Manuel precisamente de ese tema, porque es un círculo vicioso, ¿no? O sea, la asociación, para poder hacer todo el trabajo que requiere de socialización y evolución profesional del DJ, requiere presupuesto. Y ese presupuesto te requiere que los DJs ingresen a la asociación, pero para que los DJs ingresen tienen que saber qué es la asociación. Entonces es un círculo vicioso que no permite realmente moverse mucho. Eso tiene un nombre en filosofía, se me acaba de olvidar, pero sí es una paradigma. Es un paradigma. Es un paradigma. Aunque no, un paradigma es más algo que es falso y te lo hacen creer. Pero sí, eso tiene un nombre, como te digo, que sabes que tienen, pero no, entonces tienes que... Como el huevo y la gallina. Sí. Entre el huevo y la gallina. Sino que fue primero. ¿Y tú qué piensas que fue primero? La energía. Yo siempre me he puesto a pensar, y yo creo que esta pregunta sí tiene una solución lógica, y es que si lo primero fue la célula, pues el huevo fue primero, obviamente. Pues por lógica, pero obviamente hay que entrar en estudios detallados sobre el tema. No, y ahí lo único que vamos a poder tener son teorías. Y teorías. Las puedes soportar en, no sé, en estudios, en experiencias. Al final va a seguir siendo eso, una teoría, no una verdad absoluta, porque debimos estar ahí, punto. Y es imposible hasta ahora. Sí, las teorías siempre van a ser un inconveniente en ese sentido, porque no va a haber forma de comprobarlas. Pasa lo de la Tierra plana, ¿no? Sí, cuando eso lo pone uno a pensar, porque es que yo me he puesto a estudiar el tema con eso de la Tierra plana, y te pone a pensar, porque pues son muchas cosas ilógicas. Es decir, la primera vez que lo escuché, yo dije que si la gente está como muy rayada, o sea, ¿cómo van a pensar que la Tierra es plana a estas alturas de la vida? Pero cuando vi los documentales de la gente que cree que la Tierra es plana, y los argumentos que ellos tienen, uno dice, oiga, sí, el huevón es uno, porque ¿por qué se come los cuentos como tan enteros sin preguntarse cosas? Solo la del avión. El avión llega, despega. Eso te iba a decir. Plano, papi. Sí. No, pero hay otro tema dentro de ese punto del avión también. Porque, bueno, digamos que en teoría, una de las explicaciones que dan los científicos es que esta es la Tierra, ¿no? Entonces el avión despega, ¿y por qué nunca el avión baja la nariz para pasar al otro lado? Bueno, está bien, listo. Dicen ellos que es porque la gravedad lo mantiene así, entonces no hay necesidad. Los rieles, que porque los rieles sí terminan girando al contorno de la Tierra, pero porque es tan amplia la masa que no se nota. Bueno, está bien, hasta ahí lo podríamos tragarnos ese sapo entero. Pero, ¿por qué si la Tierra está girando y el avión despega desde aquí y se va para el otro lado del planeta,
si la Tierra está girando hacia este lado, gasta lo mismo que si se devolviera. Debería que si la Tierra está girando ahorrarse al menos unos segundos, unos minutos, al menos, porque se está devolviendo, entonces la Tierra le está ayudando a avanzar, pero no. Entonces se comen unos cuentos y la teoría más aceptada por los científicos en este momento es que el planeta Tierra está acá, los otros 8 planetas alrededor del Sol están ahí también, y el sistema solar completo junto con el Sol está girando alrededor del universo en espiral, ¿sí? Sin saber para dónde dentro de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Esa es la teoría más aceptada en este momento por los científicos. Sí, y entonces, ¿por qué? Para poder decir que eso no, o sea, que por eso mismo es plana. O sea, que porque el Sol también gira, no es solo el Sol quieto, sino todos, sí, todos vamos en el mismo. Yo, por ejemplo, entonces, si es así, si eso fuera cierto, si el sistema solar estuviera girando todo en espiral todo el tiempo, porque siempre desde los tiempos antiguos la estrella polar ha estado en el mismo sitio exacto. La estrella polar está anclada a nosotros de alguna manera, o sea, qué ilógico. Lo que sí yo sé, por ejemplo, es que yo creo que todo eso viene en el mismo viaje, o sea, explosión, Big Bang, todos vamos en la misma carretera. Sí, todos salimos como disparados por el mismo lado. Y todos vamos ahí, y vamos no solo girando así, sino como vos decís, quién sabe, en este momento, quién sabe a cuántos años luz de velocidad vamos, porque eso esa explosión arrancó a una velocidad, pero a medida que han ido pasando los siglos, los milenios y todo eso, la velocidad tiene que ir aumentando. Si es como todos los científicos dicen. Claro, lo que pasa es que si realmente volvemos al mismo punto de siempre, y es que ni siquiera los mismos científicos pueden probar absolutamente nada. Que a lo mejor está el tema de la cúpula, y entonces videos que muestran cómo los cohetes se estrellan cuando intentan salir de la cúpula, son cosas que uno dice, oiga, sí. Alguien decía en algún momento, los reflejos del arco iris o sea, el arco iris es realmente los reflejos de la cúpula de cristal. Entonces, no fue pucha, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no plantearse que podría ser, no? Sí, hay unas cosas que sí, así como decís. O sea, yo cuando vi también el documental de los terraplanistas también dije como que mierda, sí, no puede ser. No, marica, ¿sabes qué pasó? Yo estaba en la Fuerza Aérea cuando vi por primera vez esa vaina y yo lo compartí. La Fuerza Aérea, pues estamos hablando de la Fuerza Aérea de Colombia. Y llegó yo lo compartí en mis redes sociales, el documental después de que lo vi. Uno de tantos, porque hay muchos, ¿no? Los primeritos que yo vi y al otro día llegó uno de los subtécnicos de la Fuerza Aérea que trabajaba conmigo. Me dijo, oiga, Jorge, re loco esa vaina que usted compartió ahí, yo tampoco sabía eso, y si lo ponía uno a pensar. Yo sí lo ponía uno a pensar, es verdad. Pone uno a pensar mucho sobre distintas cosas que hay en la vida. Y esta mañana estaba hablando del tema, o sea, me acordé del tema porque esta mañana estaba hablando de eso con mi papá. Y me dijo, es que mi papá es un campesino que ni primaria tuvo, como él mismo dice. Entonces dice, y es que yo toda la vida me he preguntado, o sea, ¿cómo dicen que la Tierra es redonda si yo todo lo veo plano, siempre lo he visto plano, en el llano siempre todo es plano? Entonces, y él me dijo, y a ese tema, por ejemplo, de la ley de gravedad, ¿cómo se plantea uno lo de la ley de gravedad? Si es que las cosas se caen es por su peso. Pues si la ley de gravedad fuera cierta, los aviones no podrían volar porque los atraería hacia la Tierra. Si la fuerza de gravedad fuera cierta, los globos que se inflan no subirían. Entonces, sí se pone uno a pensar como de verdad uno a veces come muchas cosas enteras. Sí, mira que, por ejemplo, yo, dentro de las herramientas del coaching, está una, digámoslo así, esencial o principal, y es, mira, yo te llevo de un punto A a un punto B. Eso es un coach. Es más, la traducción es esa, carruaje. ¿Sí me entiendes? En el inglés de Inglaterra, el coach, lo que significa coach, es un coche, un carruaje. Entonces, yo te llevo de un punto A a un punto B. Eso hacemos con los DJs. Pasamos de cero DJ a DJ 101. Ok. Así que yo aplico cosas como esas. Entonces, ¿qué hay en el coaching?
¿Qué es una distinción? Una idea que tú descubres y luego la adoptas como tuya. Eso hacemos con los DJs. Tú nunca has sabido que cuentas de 1 hasta 8 y en grupos de 4. O si lo sabías, lo tenías implícito, pero nadie te lo dijo. Pero cuando ya lo ves y lo distingues, por eso se llama distinción, y lo adoptas como tuyo, ok, eso ya es parte de lo que tú eres como DJ. Claro, lo que estábamos hablando hace un momento, uno ve por implícito que la vida funciona de cierta manera y uno sabe que el avión sale de un lado y otro, pero no le pone a pensar en si la Tierra es plana, redonda, sino entonces uno escucha la música y sabe que se va al ritmo de la música, y sabe, pero entonces no, hasta que no se pone a estudiar realmente el tema, no lo hasta que llegan las distinciones, y eso es para todo, es para todo. Lo que pasa es que, una vez más, cuando nosotros como coaches nos entrenamos en eso, entonces ya empezamos a hacerle notar a las personas, ¿sí?, que a través de distinciones es que aprendes. O sea, a ti te dicen, mira, la silla, pero ¿qué es una silla? ¿Ok? ¿Cuántos tipos de sillas hay? Y es más, por N cantidad de sillas que hay, traes un concepto que se llama silla. ¿Y qué es? Pon tu trasero allí y descansa. Si un niño ve que el papá coge la silla todo el tiempo, no para sentarse, sino para pararse y coger algo del closet, él no va a entender que eso es para poner las nalgas, él va a creer que eso es para subirse allá. Eso es una distinción. Claro. Y el niño puede quedarse con eso, hasta que el papá le hace la distinción y le dice, no, esto es una silla, ¿sí? Yo la uso para esto de vez en cuando, pero realmente su función es esto y se llama silla. Entonces ya el niño la distingue, pum, la almacena en su cerebro y se queda como silla, hasta que alguien le diga que la Tierra no es plana. Lo contrario. Y le diga, exacto. Ok. ¿Sí? Buen punto. Sí, claro. Todo este tema es brutal. Para mí fue también un descubrir brutal. Yo aquí, entre comillas, le hago ahora un lavado de cerebro a los muchachos. Por ejemplo, apenas llegan, yo lo primero que les digo es, así como tú y así como todos los que están en el salón, todos pagaron, todos van a tener las mismas clases, van a estar al mismo tiempo, algunos si quieren no vienen y todo, pero los que vienen todas las clases van a tener todos el mismo tiempo. Sin embargo, va a depender de lo que ustedes tengan en su cabeza, qué va a ocurrir con esa información, porque es la misma para todos. Ahora, si decimos que la vamos a usar para convertirnos en el número 1 del mundo, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Eso depende de cada quien. Sí, y les pongo un ejemplo. Entonces les digo, mira, te puedo traer este ejemplo porque conozco un poco la historia de este ejemplo que te va a traer y tú me cuentas. Entonces, Martin Garrix, ¿ok? Es DJ de escuela, es DJ de academia. Guetta y Tiesto y los otros no, pero Garrix, sí. Y literal es el número 1 del mundo. Es DJ de escuela. ¿Qué tuvo que hacer? No sé, le dijo a sus papás o sus papás vieron algo o el papá de pronto le gustaba, yo qué sé, fue y lo metió en una escuela, ¿sí? En el momento en que él está en su escuela o en su academia de DJs, ¿tú crees que Martin Garrix faltaba clase? Yo no tengo ni idea, pero yo no creo que él falte a clase. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Ese ser que ahora es el número 1 del mundo, dentro de sus maneras de ser aparecieron X cosas que hizo que llegara hasta allá, ¿sí? Yo diría que no faltaba clase, yo diría que era el que más practicaba después de clase, yo diría que tenía equipo en la casa, yo diría que investigaba más, yo diría que estaba apasionado, yo diría que si salía, estaba lloviendo, no decía, uy, no, qué pereza, no voy a ir a clase, sino que ponía una chaqueta y salía, si estaba nevando, iba, o sea, ¿sí? Y eso es él, pues lo puedo traer como DJ, pero piensa en cualquier otro ser humano que haya creado algo similar, Messi, Ronaldo, y toda esa gente que sabemos que es súper exitosa. ¿Sí? O sea, ¿qué tenían ellos? Lo mismo que tenemos nosotros, solo que en algún momento algo les hizo clic y dijeron, yo quiero esto a otro nivel. Nosotros podemos inventarnos eso en la cabeza, simplemente creérnoslo y actuar desde ahí. Porque cuando yo apunto a eso, cuando yo le apunto a ser el número 1 del mundo en los próximos 5 años, logro ser el número 1 de Colombia en un año. Pues si yo le apunto a ser el número 1 de Colombia en los próximos 5 años, voy a ser el número 1 de mi barrio en el primer año. Claro. Entonces, si cambiamos en este momento nuestra mentalidad, tal vez, entonces digo, tal vez tú venías aquí a mezclar de goma, a mezclar para aprender a mezclar para los 15 de tu hermanita, que no es que esté mal ni nada,
pero es que eso también lo vas a poder hacer cuando tengas tu mente en ser el número 1 del mundo. Eso también lo vas a poder hacer cuando estés camellando por eso. Entonces, vas a pagar lo mismo, vas a tener las mismas clases, lo único que, o sea, se trata de quién vas a ser tú con eso. Y si le metes disciplina, responsabilidad, pasión, creatividad y todas estas cosas que seguramente Martin Garrix y todos estos manes que están en el top hicieron, pues lo vamos a poder lograr. Y digo, lo vamos a poder lograr porque yo estoy metido en ese sancocho. Eso es para todos. Te puedo comprometer a preparar una clase de 40 minutos, una horita sobre ese tema. Sí, claro. ¿Me ayudas con eso, porfa, para grabarla? Me dices cuando ya esté lista o por ahí en una semanita y la grabamos para meterla en cultura DJ, porque ese tema, fíjate que yo estuve detrás de Yokoi Kenji, por ejemplo, para ver si el man nunca me respondió, no por las redes sociales, porque no me conseguí el teléfono del hombre, pero por redes sociales nunca me respondió, incluso preguntándole cuánto nos podía cobrar por una capacitación así de 40 minutos dirigida a los DJs. Es que lo que necesitamos es que esté enfocada a los DJs para que empiecen a cambiar esa mentalidad mediocre y empiecen a crecer profesionalmente y a evolucionar como personas. Mira que el concepto de grandeza es aplicable a cualquier cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros podemos distinguir cosas como esas, como compromiso, responsabilidad, pasión, no hay un ser humano que no las elija. O sea, si yo te digo a ti y te siento frente a 30 y te digo, mira, esto es lo que tú obtienes siendo responsable, ¿sí? Y esto es lo que tú obtienes cuando te victimizas. ¿Cuál escoges? No existe un ser humano en el mundo que te diga, ay, no, sí, yo prefiero operar desde víctima. Sí, claro. No hay un ser humano. Eso es una distinción. Víctima responsable. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando yo tomo responsabilidad de mis actos o cuando voy a decir que llegué tarde a mi presentación por el trancón. ¿Cuál trancón, huevón? O sea, pues sí, pero ¿desde cuándo estabas tarde? ¿Fue el trancón en serio? ¿O desde el momento en que dijiste, sí, voy a estar ahí a las 4, estabas diciendo, yo como que me voy a las 3:50? No. Sí, claro. Actuar con responsabilidad. Asumir la responsabilidad de los actos, sí. Sí o sí trae grandes resultados, punto. ¿Sí me entendés? Lo mismo el compromiso. O sea, si va a ocurrir, ¿de quién depende? ¿Del trancón? No, depende de mí completamente, de nadie más. Es compromiso, responsabilidad, pasión, creatividad, todas estas cosas que cuando realmente estás movido por algo que te gusta, que te suena, y ahí, por ejemplo, así arrancó. Yo les digo a los muchachos, ¿quién está aquí obligado? O sea, levante la mano el que la mamá o el papá lo obligó a venir. Obvio, ninguno levanta la mano. Entonces digo, claro, qué chimba, ya son míos. O sea, de ahí los agarro. ¿Por qué? Porque es que si no te están obligando, ¿qué te impide estar en completa participación, por ejemplo? Sí, cuando estás obligado, sí es como cansón. Está aquí, esa clase. Como en el colegio, ¿no? Claro, marica. Pero ahí no. La mayoría lo pagaron de su plata, la mayoría inclusive jodieron mucho tiempo a sus papás para estar aquí. O sea que son míos. De ahí les digo, ya sé que son míos porque están viniendo a hacer algo o que les gustó, que les llamó la atención, que les pareció interesante, que vieron como una posibilidad, que lo que sea. Entonces, ¿por qué no meterle perrenque? Claro, es que ese es el tema. Es que la gente quiere lo que tú decías, si vamos a escoger a los 7.000 millones de seres humanos que habitan el planeta, si quieren ser pobres o si quieren vivir bien, todo el mundo se va a ir para el otro lado, pero si les preguntas a esos mismos 7.000 millones, ¿quién quiere asumir la responsabilidad para llegar a ese lado? Muchos van a decir, no, es que yo sí, por ese lado no voy. O sea, dame todo gratis y lo hago. Y píllate esta. Estamos acostumbrados a que decimos que para obtener algo pagamos los precios después. Si nosotros nos paramos como responsables, hay que pagar el precio anticipadamente, punto. Y no es sexy. No es sexy. O sea, a nadie le parece sexy pagar el precio anticipadamente. A nadie. ¿Sí? Pero una vez más, como te digo,
Martin Garrix, para ser quien es ahora, pagó los precios anticipadamente. Y pagar el precio es ir a clase cuando estaba nevando, marica. Claro. Y te puede parecer una estupidez, pero en general, el ser humano que llegue y dice, está nevando, voy, no sé, parece que se activaran unas chispas, huevón, en su ser, que inundan el resto de su ser. Cuando dice, está nevando, no, yo por allá no voy, se apaga eso, huevón. Eso se apaga, de una, se apaga. Y no es que una esté bien y otra esté mal. Una da unos resultados y esta da otros. ¿Cuáles son los que estás buscando? Ok, ¿estás buscando estos? Ok, entonces actúa de esta manera, no actúes de esta, porque estos resultados no son consecuentes con esta manera de ser. Súper, súper, qué buen tema y ahora que hay en la cuenta que voy a necesitarte también para otra cosa. Resulta que yo vengo organizando la conferencia, la capacitación que le vamos a dar a los DJs en la gira, pues cuando ya tengamos el presupuesto, que no he podido organizar ese tema. Pero entonces tengo en mi mente muchas de las cosas que he visto y que he aprendido a lo largo de mis búsquedas de conocimiento. Entonces yo he estado en conferencias de varios coaches precisamente en la búsqueda precisamente de ese conocimiento que te permita sobresalir por encima del común. Entonces yo tengo ahí varios tips, pero entonces con una persona que sabe tanto el tema y que sabe enfocarlo hacia el gremio DJ todavía más, pues mejor. Entonces a ver si de pronto nos reunimos también una tarde de estas, una horita, unas 2 horitas, y revisas lo que yo tengo y miramos a ver cómo podemos equilibrar de pronto en qué puedo estar errado y hacia dónde lo podemos enfocar, redireccionar para mejorar, ¿no? Claro que sí, una vez más lo que necesites de esto está dentro de algo que se llama movimiento del potencial humano, que tiene muchísimas ramas, no solo el coaching, ¿sí me entendés? Por ejemplo, lo que vos decís, motivación, superación personal y todo eso va. Nosotros creamos, y por eso te hablé que yo no solamente soy coach, sino coach transformacional. ¿Qué es lo que hacemos como coach transformacional? A partir de entrenamiento, crear transformación en tu ser, que puede ser desde algo tan básico y tan sencillo como, por ejemplo, no soy capaz de hablar en público, a de repente decir, estoy hablando en público. Eso es transformación. ¿Me entiendes? Nuestro compromiso generalmente es que sea sostenible en el tiempo. Por eso mismo lo hacemos como una especie de entrenamiento. Sin embargo, podemos crear algo desde la parte distincional, donde la gente al menos como que se lleve algo. Sí, más que sí, ya te entiendo el tema, porque sí, la parte presencial, de hecho yo estuve a punto, no, quería tomar una capacitación para ser coach. En estos días estuve en la presentación que me hicieron y vale 5 millones de pesos, pero entonces, pues obviamente ¿Quién? en este momento no los tengo, no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo, el caso es que... ¿Coach de qué? Tampoco me acuerdo. No, yo tenía la información ahí en su momento, pero... Porque es muy barata. ¿Sí? Sí. A mí me costó en total, o sea, y digo en total hasta cuando terminé, porque igual seguí, $18,500. Ok, un billete larguísimo, casi 40 millones de pesos. Sin contar con hotel, tiquetes y todo, cuando viajaba pues a Bogotá y toda la vuelta, y trajes, y bueno, o sea, yo hice así, mal contado la vuelta, y fueron como casi 70 palos. Sí, claro, güey, pucha, no, eso es un billete largo. A mí me gustaría meterme en ese tema precisamente porque para poder guiar hay que aprender a guiar. Dale, es más, te voy a mandar en este momento un link para que te inscribas a algo gratuito, weón. Y con lo cual puedas empezar, que es de PNL. De programación neurolingüística. Y eso es con la Fundación Telefónica, no sé qué. Es con Movistar. De una, pues. Dale, a mí me encanta todo ese tema. Y son gratis, weón. Entonces, ese de PNL está bacano y eso te puede apoyar, pues dado obviamente lo que tú estás mencionando de tu tema de recursos y esa de 5 millones, weón, no está costosa. La más barata, sobre todo enfocada a lo que, yo te pregunté que quién sabe qué tipo de coaching,
porque hay ontológico, que es... Ah, ese era. Ok, ajá. Sí, ese es el principio. Ese es el principio. El coach ontológico es muy, muy áspero. O sea, tiene los componentes muy, muy interesantes. Va más hacia la ética, ¿no? Creo. Es más, exacto, más orientado hacia la parte filosófica y este tema, que no es que esté mal, pero ahí sí investigan muchísimo o como muy a fondo el tema del ser y el no sé qué, pues desde el ser como tal. No sé si a partir de ahí se pueda generar como tal transformación, pero sí nosotros usamos parte de lo que es el coaching ontológico para trabajar en sala, porque pues obviamente estamos trabajando con ellos en su ser y hay que tener en cuenta todos esos conceptos del coaching ontológico, pero ese es uno de los, digámoslo así, como de los principales tipos de coaching que existen. Ok, ¿y el tuyo es coach de qué me decías? Transformacional. Y si le pongo el apellido, te asustas más. Cuántico. No, eso es una palabra que está muy de moda en este nuevo milenio. Imagínate, pero mucha gente como que, ¿what? No entiende un poquito de qué se trata y sí es más... Yo hasta donde... Sí, eso es de energías, hasta donde te hable no me he metido en nada cuántico. Sí. Pero ya cuando yo te digo, mira, sabes, si yo los pusiera, porque yo no los puedo poner en el salón a hacer eso, pero yo los pusiera, listo muchachos, vamos en este momento a ponernos el casco futurista, vamos a ir a una fecha en 4 años o en 3 años adelante y vamos a declarar quiénes estamos siendo. Eso es cuántico. Eso es decir, yo voy, declaro mi futuro, ¿sí? Y lo declaro ahora y lo siento ahora y mis células vibran con esa energía ahora y lo percibo y lo veo, lo visualizo y estoy ahí ahorita, pero luego me devuelvo y empiezo a camellar por eso. O sea, pero tú haces eso en la clase. No, en la de ella no, hasta allá no me meto. Pero deberías, ¿no? No, marica, eso ya es una cosa muy densa. Ahí sí. Ya, o sea, sí los pongo a que lo piensen, sí, pero no hacerles el ejercicio como tal. Porque, pues, antes de eso se requiere, digamos, por ejemplo, dentro del entrenamiento, ese es un ejercicio que hacemos el tercer día. Y cuando te hablo que el tercer día, te estoy hablando de 2 jornadas de 12 horas diarias, ¿no? Después de haber, primero que todo, soltado una cantidad de cosas, de haber limpiado, de haber hecho un pequeño ejercicio con papá y mamá, o sea, una cantidad de cosas que, para poder que realmente eso se ancle, hay que limpiar el espacio antes de meterle ideas como esa. Y eso acá no lo, pues, digo, no lo puedo hacer hasta ahora, ¿no? Seguro que algún día me inventaré algo con eso, pero ¿eso tiene algo que ver con la metafísica o está totalmente desarraigado? Es muy similar, pero no es lo mismo porque resulta que la parte de la teoría cuántica y de la física cuántica como tal, sí tiene, entre comillas, ciertos soportes, incluso como con el tema de teoría de relatividad y todo eso. La metafísica se va más por el lado, llamémoslo así, espiritual y de cosas inexistentes. De la teoría cuántica sí hay cosas comprobadas. O sea, cuando digo comprobadas es que sí hay estudios y hay experimentos como el experimento de la ola de rendija, el gato de Schrödinger y todas estas cosas que demuestran que pues hay no lo llamemos un mundo, hay un campo de infinitas posibilidades en el universo, donde todo está ocurriendo al tiempo, pasado, presente y futuro, todo el tiempo. Pues pucha, ese tema, tú no te imaginas cómo me apasiona ese tema a mí. Tengo que ir a Cali lo más pronto posible. Ahora sí me dieron unas ganas increíbles de ir a visitar Cali. No, compadre, usted no necesita venir, usted me dice y cuando te cuadramos tiempo y todo, a mí esto me encanta, si te das cuenta de esto también me... a mí me fascina, porque a mí me apasiona hablarlo. Yo desde muy niño he sentido esa necesidad, esa sed de saciar ese conocimiento y
Y no solamente eso, sino de que todo lo que yo vaya recibiendo lo pueda transmitir para que todos los demás también se empapen de este tema y podamos todos crecer y salir adelante de una forma mucho más lógica, más coherente, más ser humano, más humanista. Pero bueno, chévere, porque sí te recomiendo de verdad encarecidamente, sería un tema muy, muy chévere que deberíamos tratar con los DJs. Más que es decir, vuelvo y te digo, entiendo que el tema sea muy presencial porque para poderlo explicar mejor o para que la gente lo pueda entender mejor debería ser presencialmente, pero entonces mientras podemos hacer algo presencial, que ojalá pudiéramos después en un futuro hacer una gira sobre solamente esas capacitaciones presenciales que puedas poner a la gente en esos ejercicios a volar y hacerlos entender que en 4 años van a estar mejor y cambiando su vida, pues podamos hacer una pequeña introducción de cómo ir empezando a cambiar esa vida, de cómo ir entendiendo muchas cosas. Hay gente que no entiende, que no cree nada de esto. Yo era uno de ellos. Es que fíjate que yo era una de las personas que yo decía que yo no entendía cómo era el tema del positivismo y cómo la actitud mental y la actitud positiva de Jorge Duque Linares iba a cambiar la vida de la gente y todas esas cosas. Entonces yo hasta me burlaba de la gente, de esa gente que creía en eso. Ya conseguí un trabajo. La vida te tiene las cosas y te las da, pues. Ya conseguí un trabajo y mi jefe era así. Mi jefe era de que todo positivo, hablando en positivo y que no sé qué. Entonces, ¿qué hubo? Yo llegaba tarde todos los días, yo hacía las cosas, decía que me iba mal todo el tiempo. Entonces me dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Y no, es mal ahí, llevado, pero contento. Y bueno, lo normal, lo que decía todo el mundo, yo también lo decía. Uh-huh. Y me dijo, Jorge, deja de hablar así, deja de decir que estás mal. Y yo, pero ¿por qué voy a dejar de decirlo si estoy mal? O sea, no tengo plata en el bolsillo, no me he desayunado, no tenía para irme, o sea, cosas así. Uh-huh. Y me dijo, pues es que por eso es que estás así. O sea, cuando tú empiezas a cambiar de esa forma, y me jodió tanto con el tema, él fue el que por primera vez me mostró una conferencia de Yokoi Kenji, hace uh-huh. algunos años. Y me dijo, un día llegué a trabajar por la noche porque yo trabajaba en ventas en la calle. Llegué por la noche a entregarle el resultado y me dijo, ven, siéntate acá conmigo, cierra la puerta. Me dijo, te estaba esperando para mostrarte esto. Y me dedicó como 8 minutos ahí mostrando el video de la disciplina, el talento. ¿Cómo es la disciplina? La disciplina, talento. Eso, esa sí, vaina. Sí. Uh-huh. Entonces, lo vi y me dijo, de aquí en adelante hazme caso. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues que sigas como estás. Que no cambie nada, más mal no te vas a poner, pero qué tal que las cosas funcionen, hazme caso y entonces empecé yo a hacerle caso a ver. Entonces de aquí en adelante voy a contestar, cuando me pregunten cómo estoy, excelente, y desde ese día estoy excelente siempre, o sea, ya cambié mi forma de responder y ya no es más o menos, no, excelente, ¿cómo estás? Excelente. Y así con todo, empecé a cambiar. No es fácil, o sea, no es nada. Todavía, Víctor, todavía tengo muchas palabras que cuando las digo, yo después digo, no había dicho eso. No había dicho eso porque esto es algo negativo, eso es algo que está como poniendo obstáculos a lo que yo quiero. Entonces, trato de empezar a cambiar esa mentalidad, ¿no? Entonces, pero ¿sabes qué? Eso quiere decir que estás en entrenamiento, eso es una chimba, porque es que para esto se requiere eso, entrenamiento, punto. O sea, no hay... Sí hay momentos en los cuales las cosas pueden ocurrir de una sola, pero la mayoría de cosas como estas requieren entrenamiento, porque adivina que te entrenaste 40 y tantos años para hacer eso que estabas haciendo y diciendo. Es que yo no sé, yo podría asociarlo fácilmente con un alcohólico. Es un vicio, o sea, ya tú hablas así. Ya es difícil, ¿cómo vas? Y recaes, ¿no? Entonces el alcohólico deja de tomar pero sin quererlo, inconscientemente, vuelve y dice, ay, yo me la tomé otra vez y no debía haberme la tomado y pum, amaneció borracho y no se dio cuenta. Entonces yo vuelvo a lo mismo, o sea, yo estoy tratando de dejar las malas palabras en el sentido negativo, palabras que no me aportan nada, frases que no me aportan nada, pensamientos que no me aportan nada, pero es que están tan arraigados que a veces es difícil y después de que los digo, después de que los hago, después de que me comporto, es que digo, eso no debería hacerlo, eso no debería decirlo, ojo, eso no debería pensar. Ojo que sí tienes, o sea, no pienses que no. Lo que pasa es que para cada cosa esa se requieren niveles de conciencia
Entonces está el primer nivel de conciencia, que es la inconsciencia, cuando las decías y te valían 3 hectáreas, o sea, tú las decías e inclusive te dijeron que no las dijeras, estás viendo, ¿y por qué no las voy a decir si es lo que siento? O sea, ahí estabas sí. En inconsciencia completa. Es decir mentiras, yo decía, es decir mentiras, a mí no me gusta decir mentiras, porque realmente a mí no me gusta decir mentiras, entonces era un tema. Entonces estaba en nivel de inconsciencia, o sea, nivel de conciencia 0, pero te cayó el 8, te cayó el 20 con lo que el man te pasó el video y entonces empezaste. Claro, ¿sí? En algunos momentos, y te voy a soltar esta porque en mi caso, tal vez lo han notado un poco, lo que sea, yo soy extremadamente, llamémoslo así, esparpajado para hablar y soy muy vulgar. Marica, huevón, qué chimba, una chimba esto, bla, bla, bla. Allá, eso no es muy bien visto ni es chévere. Entonces, me ocurría que cuando ya llegaba y la soltaba, era que me cachaba, pero empecé a entrar en un nivel de conciencia donde al principio la soltaba y no me daba cuenta y alguien me decía, marica, tiraste una cantidad de grosería, cosa más berraca. Me mostraron el video y cuando me dijo, miércoles, listo. Ta. Luego ya las decía y me cachaba después de, o sea, las decía y me daba cuenta después de. Okay. Luego la decía a la mitad y entonces decía, no hay nada más chistoso y entonces la cambiaba. ¿Sí me entendés? Para no claro. Una chimba. Y en la mitad. Luego la pensaba y no la decía y la reemplazaba. Y obvio no he dejado de pensarlas porque no he llegado a ese nivel de conciencia, pero ya voy en un nivel 3 de conciencia. Y el cuarto nivel es que hay niveles. Hay niveles y son medibles. No sé si sean medibles o no, pero piensa en lo que te estoy diciendo. O sea, por ejemplo, yo cuando me estoy comunicando uso palabras como requiere, apoyo, no sé qué, y todo eso son cosas, por ejemplo, a ti ya te noté algo. Tú hasta ahora, desde lo que llevamos de conversación, a pesar de que has hablado mucho de ti, nunca has dicho la palabra uno. Todo el tiempo dijiste yo, y eso es brutal, porque estás en un nivel de conciencia donde eres tú. Porque cuando dices uno, no eres tú, es otro. A pesar de que parece que dijéramos que somos nosotros. Es que cuando uno es, todo el tiempo te escucho decir yo, todo el tiempo es yo, y eso quiere decir que estás en un nivel de conciencia tuyo, y eso es muy bueno. ¿Sí me entiendes? Para cualquier ser humano eso ya es una ventaja, porque la mayoría vamos a decir, no, cuando uno llega tarde, y entonces nosotros lo que hacemos, ¿quién es uno? De una. Ok, uno es un número, yo. Entonces, cuando yo llego tarde... Una de las cosas que me enseñaron, por ejemplo, que yo aplicaba mucho con mis hijos y con toda la gente que me rodea generalmente en esa empresa, mi jefe, era eso. Cuando yo le decía, por ejemplo, cuando yo preguntaba negativamente, entonces yo le decía, ¿usted no tiene plata? Y me decía, sí, yo no tengo plata. Entonces yo le, ok, jefe, ¿tiene plata que me preste, por favor? Entonces empezaba a cambiar la forma de expresar la pregunta. Te estaba llevando a ese nivel de conciencia. Entonces, en mi caso, una vez más, dentro del lenguaje y eso, nosotros nos vamos entrenando y vamos adquiriendo un nivel de conciencia para no, en cierto momento, no decir ciertas palabras, no decir ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo coaching 1 a 1 con alguien, busco eso que acabas de decir. Por ejemplo, yo no le digo... no has hecho hasta ahora lo que se requiere, porque ya le estoy diciendo de entrada, él está, entre comillas, chocando ese no, ¿sí? ¿Qué se necesita para hacer lo que requerimos hasta ahora? Y es distinto. Es la misma situación, no tengo el resultado. Exacto, sí, es lo mismo, solo que la pregunta varía de negativa a positiva. Y ese era otro tema, fíjate, que yo tampoco entendía, porque yo decía, pero ¿qué tiene que ver o sea, hasta dónde puede ser así, ¿no? Que las palabras como que manejen tu vida. Entonces, después de eso, a mí me dio una sed mucho más amplia de conocer todos estos temas y empecé a ir a conferencias. Entonces fui a una de Jorge Duque Linares, fui a una de Yoko Iqueña en Villavicencio, fui a varias. En una de esas me hallé a una conferencia de un tipo que no me acuerdo realmente el nombre, pero hizo un ejercicio que me pareció tan claro y me dejó tan sorprendido y tan claro el tema, que desde entonces he buscado siempre
de no hablar en negativo, sino de hablar en positivo, de siempre estar haciendo ese cambio, de no enfocarme en las cosas negativas, sino atraer las palabras que generen algo de positivismo. Entonces, ese ejercicio fue que él dijo, mira, es que la mente no entiende las órdenes que tú le das. Sí, exacto, no entiende la palabra, no, las órdenes que... Dale. Esta es otra de las estrategias del coaching. Alarmas para todo, compadre. Sí, eso hay una teoría acerca de eso, donde dice que sí, que el cerebro esas órdenes así no las interpreta. No, y entonces el man hizo un ejercicio que nos cogió a todos los que estábamos en el salón y dijo, les voy a probar en este momento que la mente humana no comprende la palabra no, o sea, ellos no entienden, la mente humana no entiende el negativismo, todo hay que dárselo en positivo, porque lo que tú le digas positivamente, así quieras que sean, o sea, lo que le digas negativamente, así quieras que sea positivo, se te va a convertir en algo negativo. Por ejemplo, si tú dices no me voy a enfermar, le estás diciendo enférmate, le estás dando la orden de que te enfermes, y le va a probar eso. Entonces cierren los ojos y se van a imaginar en su mente, pongan la mente en blanco y se van a ir a como si fuera un lienzo, decía el man, como si fuera un lienzo en blanco, completamente una pared en blanco, imagínense una pared en blanco, y van a pintar en esa pared lo que yo les voy a ir diciendo poco a poco. Entonces, imagínense que hay un paisaje donde hay mucho pasto, todo el pasto en la parte de abajo del paisaje, ahí en la pared, imagínense que ustedes, entonces claro, a mí en la mente se me iba surgiendo el pastico. Ahora imagínense un cielo muy bonito, azul claro, iluminado, con un sol al fondo, y claro, todo se me iba apareciendo ahí. Ahora en toda la mitad del pasto hay un árbol grande, frondoso, bonito, un árbol muy bonito. Imagínense el árbol del bien y del mal en el paraíso, un árbol así bonito. Entonces, pum, yo lo plasmé ahí en mi mente. Sí, y ahora ese árbol tiene muchas hojas verdes, muchas hojas, pero ese árbol no tiene manzanas. Y pum, salieron manzanas por todo lado. Yo dije, oiga, esta vaina es verdad. Y entonces desde ahí dije, si es verdad, entonces funciona para todo. O sea, si funciona así, funciona para todo, y lo que tú le digas es cierto. Si tú le dices, no me va a dar gripa, te va a dar gripa porque le estás dando la orden de que te dé gripa. Eso es una distinción. El man te hizo una distinción a partir de un ejercicio donde cuando tú dices que no pienses en una pelota roja, nosotros lo hacemos la misma cosa, pero no pienses en una pelota roja, pum. La distinción que aparte de esta que acabas de traer, la del lenguaje, es la primera del entrenamiento de nosotros. El lenguaje crea tu realidad, punto. O sea, no hay manera de que no. El lenguaje crea tu realidad. O sea, cuando una silla se vuelve silla, cuando tú la nombras silla, antes no. O sea, antes no es silla, antes son pedazos de madera o de metal o de lo que sea, y se vuelve silla cuando tú la nombras como silla. Porque si tú a una silla le dices escalera, la puedes convertir en escalera. Entonces el lenguaje crea tu realidad. Y cuando lo entiendes y hacen ejemplos como ese, ¿sí me entendés? Y otros. No, y el tema es, lo que yo siempre le digo a la gente cuando hablo de esos temas, porque pues mucha gente es como yo hace 10 años, o sea, no tienen ni idea de ese tema y ni les interesa, ni lo entienden, ni lo creen. Entonces yo les digo, pues es que no me lo crea, o sea, haga la prueba usted, métase a hacer el ejercicio y dése cuenta a la vuelta de un par de meses, a la vuelta de un año, a ver si realmente le funcionó. A mí me funcionó, a mí me ha venido funcionando. Digamos que me ha venido cambiando, pero sigo en ese proceso porque vuelvo y digo, no es fácil. Pero si algo tenía yo, por ejemplo, era que antes de este proceso yo vivía enfermo, Víctor, vivía con gripa, a mí me daban gripa 2 veces al año, decía yo en esa época, y una vez era de enero a junio y la otra de julio a diciembre. Yo vivía con gripa, hermano, yo tenía ese problema, y después de eso, si me ha dado 1 o 2 veces gripa en esos 5 años, ha sido mucho. Entonces créeme que realmente sí funciona y toca bastante, pero nos salimos bastante del tema, nos fuimos para otro lado. Sí, es que este tema es tan apasionante que uno se le va pasando el tiempo sin darse cuenta. ¿Y DJ Diablo por qué? Desde niño me decían Diablito. Acá le llaman Diablito a una cosita de pólvora azul que uno raspa
Sí. Que no se puede quedar quieto. Creo que allá le dicen tote o ¿cómo se llama allá? Ah, ok, los totes, sí. Una cosita azul como una pastillita que tú la raspas y era súper inquieto. Entonces me decían diablito por eso, porque acá se le dice diablito a esa vaina. Pero mi hermano es menor. Entonces cuando ya los dos salimos a la calle, pues el diablito era mi hermano menor y yo era el diablo. Ok. Sí, yo una vez vi una entrevista de Omar Geles y él decía que estaba arrepentido de haberle puesto los diablitos a su agrupación y ahora más que es cristiano, ¿no? ¿Y por qué? Pero era por eso, porque él y sus hermanos eran unos diablillos y les vivían diciendo que no se pueden estar quietos y que eran, entonces por eso le puso los diablitos del Valle, no le decían el diablito, por lo mismo. Le hubiera puesto los inquietos. Los inquietos, que después también llegó. Que después también salieron por ahí mismo. La Asociación Colombiana de DJs presentó Cultura DJ. Los esperamos el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Cultura DJ.